Nos renovamos, como decía Chiquita Legrand, viste que decía que el público se renueva, nosotros también nos renovamos y les vamos a presentar con un fuerte aplauso y para darle la bienvenida al programa a Ale Franco. Buenas, ¿cómo va, compañeros? Ale Franco, ¿Todo bien? Trabajador un placer tenerte sanitarista. acá. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Muchísimas trabajás en AISA, sos el responsable del pool de choferes del gracias. edificio Tucumán. Así es, estamos ahí con los compañeros. Muy bien, muy bien. Me parece, la verdad, importantísimo tenerte con nosotros. Gracias. ¿Y de qué vamos a charlar en el día de hoy? Hoy vamos a hablar del Eternauta, vamos a hablar de la serie Furor, pero antes me gustaría hacer un breve parate por el nuevo Papa. Habemos Papa. Hay humo blanco. Hay humo blanco. Y no es acá, porque viste, muchos dicen Y estos no que, somos nosotros cómo vende el todavía. humo, pero no. Todavía. No es acá. Todavía. No sale de acá. Vamos a ver. Bueno, hoy 8 de mayo, ¿no? ¿Verdad? Así es. Día de la Virgen de Luján, patrona de nuestra querida Argentina, República Argentina. Me encanta todo lo que estás haciendo. Yo quiero que sepas que me encanta todo lo que estás haciendo. Está muy bien. Y digo, hoy tuvimos, digamos, estamos, como todos saben, en el cónclave que ya pasó, pero que estuvimos 2 días, fueron 2 días de cónclave. Y se elige el Papa en la 2 de la mañana, igual que Benedicto. Benedicto también se había elegido el 2 día en la 2 de la mañana. Y parece que hubo un consenso con un tapado, ¿no? Uno, en el cónclave siempre se hacían apuestas, más ahora en términos de la rosca y todo eso. Sin embargo, todos los del mundo del cónclave y de los estudiosos del tema dice el que entra Papa sale cardenal, digamos, ¿no? Ningún favorito salió elegido en el cónclave, pero sí salió Robert Francis Prevert. Es un obispo de Perú. En realidad él es yanqui. Él es norteamericano. Pero fue obispo. Él es norteamericano en una iglesia muy difícil la norteamericana, con muchas discusiones internas, mucho protestantismo, ¿no? Como una sociedad bastante disgregada, tanto en cuanto al catolicismo, no como América Latina, ¿no? Y como algunos sectores de Europa. Pero bueno, en esa enclave él se va a laburar a Perú, a hacer la pastoral social, digamos, un laburo más de campo, y es obispo, referente, digamos, de una localidad del norte de Perú, digamos. Y ahí ejecuta como 20 años, digamos, en toda esa zona, 20 años de su pastoral, ¿no? No, es un pastor del pueblo de Dios y sobre todo, ¿qué decimos cuando es pastor? ¿No? ¿Qué decimos pastoral? Decimos un tipo a lo Francisco, a lo Bergoglio, ¿no? Un tipo del barro, de los zapatos gastados, de caminar, lejos de la curia romana, deja de la rosca vaticana, un tipo que está con su rebaño, con su pueblo, ¿no? Ahí, Que te lo en lo podés social. encontrar hombro a hombro. En lo social, totalmente. Muy bien. Y bueno, y esto se da en esta enclave de discusión del mundo que tenemos hoy, ¿no? Digamos, Francisco deja una silla vacía, muy importante a la hora de este mundo para afrontar, ¿no? La voz de los pueblos, la voz de los humildes, la voz sobre todo de las periferias también. Y de la casa común. De la casa común, sin ninguna duda. De la casa común, con su encíclica Laudato Si. Y bueno, y hoy tenemos a León XIV, o sea, bautizado León XIV. Y acá, ¿no? Un poco se especularon con los nombres, bueno, ¿por qué León XIV? Y hay como 2 Vox Populi, ¿no? Sí, no, y yo te agrego una tercera, que es la del gobierno, que dice que le puso León por el jabo. No. No, muchachos, no hay... Están recontra equivocados. No, Explícalos por qué. Hay un pensamiento, digamos, cuando uno tiene 5 o 6 años, que es el pensamiento concreto, ¿no? No se De puede, asociación. No se puede hablar de, ¿no? Me parece que Milei no entiende de metáforas, símbolos, signos, ¿no? Hay algo de la literalidad que necesita aplicar. Es re concreto el chabón. ¿Viste? El despertar de los leones, tuiteó Adorni. ¿Viste? Una locura. Todo lo contrario, aparte. También ocurrió lo mismo con el Eternauta, de apropiarse de una narrativa que está en las antípodas de tu pensamiento. El otro día también. No sé si coincidís con eso. Sí, sin ninguna duda. Estaba con un reel viendo, ¿viste? Ahí escribiendo un poco y me apareció una libertaria, no sé, random, que hablaba de que el Eternauta era liberal, ¿no? Era re liberal. Entonces, bueno. ¿Dónde está el Estado en el Eternauta? Sí, te preguntan. Sí. Pero El entendiste nada. individuo solo puede contra todo, ¿no? Entonces, digo, esos temas yo los pondría ahí en el tintero. Y terminando ahí un poco lo de León, hay 2 leones importantes en la historia de su nombre, de León XIV. Uno es León XIII, que es el papa que se le dice el Papa del Trabajo, ¿no? Fue el creador de la encíclica Reformum Novarum, una encíclica de 1871, que es cuando ni bien empieza su papado,
que nos queda tan lejos 1871, pero, Sí, cuando ¿cuántas uno lo vinculaciones trae, tenemos al día de hoy? cuando uno lo trae para acá y decís 1871 y ves el desarrollo del sistema capitalista, el centro del imperio ahogando a las periferias, digamos, al principio, o por lo menos imponiendo un modo de producción donde los trabajadores y los asalariados cada vez eran más pobres, ingresa a la iglesia, digamos, en un discurso que no estaba teniendo hasta el momento, ¿no? Que es un discurso post-humanidad, post-trabajador. Entonces, ahí empieza, hay 3 o 4 cosas, súper recomiendo la Reforma Novarum: justicia social, sindicatos y trabajadores. Que son la respuesta al contraste de lo que promovía el sistema capitalista. Es la respuesta del sindicalismo, es la respuesta a eso. Sin duda. Claro, porque colapsa el sistema del que vos empezaste a hablar cuando arrancamos el programa. Te agradezco muchísimo. Incluso también este encontronazo con el socialismo, ¿no? Con el comunismo-socialismo latente, ¿no? Entonces la iglesia ahí se para desde... Vuelvo, una mirada súper del evangelio, ¿no? Acá hay algo en la iglesia católica en particular, pero no. Incluso a Francisco le bajaron el precio diciendo que era ¿no? Que estaba con pecadores. Francisco era un teólogo, creo que de los mejores, sí, de los más. Y también se lo reconoce instruidos. al anterior, que fue Benedicto Benedicto también era un gran estudioso. Un gran teólogo, hablaba 10 idiomas. Incluso dejó un quilombo grande cuando fue emérito, porque, claro, tenías 2 papas, ¿no? Uno que conducía y otro que estaba estudiando, que era más tradicional, que era, ¿no? Que incluso llevaba consigo también parte de esta iglesia que a nosotros, los hombres y mujeres de la periferia, no lo vemos muy bien, digamos. Una iglesia más central, ¿no? Una iglesia con más privilegio, más clerical. Nosotros venimos más, quizá como buen latinoamericano que somos, de una iglesia más palpable, más social, ¿no? Y ahí la Reforma Novarum ingresa como esta cuestión de la reforma, sobre todo de poner la justicia social, del capitalismo. La iglesia no quiere en esa encíclica decir hay que abolir el capitalismo. Lo que dice hay que vivir en armonía con ese desarrollo de la propiedad privada, ¿no? Hay que vivir en armonía con los trabajadores, cada uno tiene que trabajar para tener lo suyo, ahora respetemos los derechos de cada persona por persona misma, ¿no? Entonces, es algo que quizá habría que traspolar al día de hoy y encontraríamos muchas cosas de similitudes, ¿no? Muchas similitudes con este contexto. Bueno, en eso tenemos. La verdad que estoy contento porque yo creo que es una victoria, sobre todo, del legado de Francisco hacia el interior de la iglesia, pero hacia el exterior de la iglesia, pero sobre todo al interior de la iglesia, ¿no? Qué interesante. Yo te iba a preguntar si tenía justamente algún tipo de repercusión todo el laburo que había hecho Francisco. Era esa pregunta. Le dio un resultado, digamos, entonces. Es que esa era la pregunta, ¿no? La pregunta de Bergoglio, Francisco, ¿va a funcionar? ¿No? ¿Va a funcionar esas reformas que llevó a cabo? Una expansión de la iglesia. La ¿verdad? gran expansión de la iglesia y sobre todo un gran crítica hacia el interior de la iglesia, ¿no? Y hacia lo que representa la iglesia. ¿Cuáles fueron las mayores críticas que ha hecho Francisco para vos con respecto a la iglesia? Bueno, la corrupción primero, los privilegios, la pederastía, el estar encerrado en solamente lo propio y lo propio y lo propio. Por eso les pedía que salgan, ¿no es cierto? Por eso, digamos, lo dice el Evangelio, ¿no? Francisco, si uno lo analiza a la luz del Evangelio, no dice nada que el Evangelio no haya dicho que hay que hacer. Francisco plantea la prioridad de los pobres, porque lo dice, no sé, la Bienaventuranza y Mateo 23. Francisco escribe la encíclica de Laudato Si de Fratelli Tutti, porque la mancomunión y el codo con codo y el nadie se salva solo está en el Evangelio. Pará. Escúchame una cosa. ¿Me trajeron al enganche de Boca? ¿Me trajeron al 10 de Boca? Pero escuchame una cosa. ¿A dónde estaba? ¿Pero qué pasa con ustedes? ¿Por qué no vino antes? Es espectacular. Me encanta, Ale. Bueno, me encanta. Bien, gracias. Muy bien. Pero bueno, son preguntas, ¿no? Digamos, yo creo que la cuestión de Francisco, recién ahora, con León XIV, vamos a saber si funcionó o no funcionó, ¿no? Digamos, uno de los papados se ve siempre con el diario del lunes. Y yo creo, digamos, yo soy un gran... me puse muy contento cuando me enteré de la noticia, incluso estuve leyendo un par de cosas, porque creo que, otra vez, ¿no? Un papa yanqui, nacionalizado peruano,
octaedro que hablaba Francisco de cómo se miran las realidades, otra vez se vuelca hacia el hemisferio sur, otra vez se vuelca hacia América Latina, en un mundo en crisis, un mundo multipolar, en un mundo donde Trump saca los guantes y dice los aranceles o nada. Hay otra mirada, ¿no? Digo, el Papa, nuestro Papa dice, rezó en castellano, pidió la paz del mundo, ¿no? Digamos, hay una línea en común, y hay una línea en común que va en contra de lo que está imperando, o lo que este sistema poscapitalista, tecnocrático, el sálvese quien pueda, ha impuesto, y ahí nos engancha directamente con el Eternauta, ¿no? Porque Qué lindo empalme que hiciste. en el Eternauta vemos toda esa construcción colectiva desde el primer casi momento, ¿no? Digo, desde los 4 amigos jugando al truco, ¿no? En esa cuestión de amistad de largos años, ¿no? Ese diálogo en la mesa. De larga data y de mucha confianza. Sí, ¿no? Y esta cuestión de, bueno, el vínculo. Y un par de cosas que si querés para adentrarnos más en el contexto del Eternauta, yo la serie la verdad no le hice caso le hice caso a Darín, pero más o menos porque la devoré en 2 días. Yo también. Yo me la vi en una tarde. Claro, Darín bien. había dicho que no, pero Y no sé si voy a spoilear algo, pero Bueno, mi sí, escena ya está. favorita tiene que ver con la iglesia. bueno, esa escena la iba a traer. Mi escena favorita. No quiero dejarte Vamos a a, vos que hagas no, pero tranquilo tú. yo, a ver, vamos a hacer spoiler acá. No tanto, pero bueno, vamos a Ya spoiler. la vieron, viejo. El Ya que la no la vi. vio, Y si ya no la tuvo- viste. Ya tuvo una semana y media. No podemos reproducir lo que nos está diciendo la producción. ¿Está claro? Pero bueno, intentaremos que el nudo del conflicto. Piglia decía que cuando uno escribe puede haber 2 historias, ¿no? Una historia que cuenta y una historia oculta. Yo creo que el Eternauta tiene muchas de esa historias historia oculta en términos simbólicos, de signos y interpretaciones que nos revelan, para mí, el ser nacional argentino. Digamos. Y acá estoy tirando una bomba, pero para mí el ser nacional argentino está inmiscuido, ¿no? Entre las rendijas. A ver. Se filtra, Pero del Eternauta se Para filtra mí, eso. Desarrolle, Franco. constantemente. Sin duda. No es que A fue ver. en un capitulito o una vez. No, constantemente ¿Y por se qué? dio esto que dice él. Porque A ver, ¿en dónde lo ven? desde las publicidades argentinas que ves tipo en toda la serie, que me matan porque el banco de la provincia, no, Sí, la muy lotería de la bueno, muy provincia, bueno, muy bueno, ¿dónde muy mierda bueno. estamos Puente Saavedra? O sea, Muy bueno. pero también Sí. el tema de la solidaridad entre los vínculos, todo. Sí, la todo el forma, tiempo. yo creo que la forma de pensar, los guiños sutiles, no sé, hay la parte de la iglesia que mencionabas vos, hay una monja, hay un veterano de la guerra de Malvinas, Rengo, hay una virgen de la Sí. Inmaculada. Y Favali, que era un chavo que estudió en una escuela técnica. En una Favali- escuela técnica. Totalmente. ¿De Favali dónde? Yo quiero que si me engancha el contexto del Eternauta, que me encuentre con un Favali, ¿viste? Olvidate. Por favor. Olvidate. Por favor. Necesitamos un favor. Lo único que Mal. tenés que consultarle cuando vas al truco porque si no se enoja Sí. mucho. sí, esa escena para mí es maravillosa, la del truco. Incluso muy tenemos japoneses jugando el truco, ¿no? Digamos. Esa. Hay ahí una potencia de culturización argentina. ¿Cuánto tiene que ver la educación pública, el Inca, en todo este desarrollo para vos? Mira, yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Lanús, orgulloso estudiante. Uy, ¿lo conoces de la- entonces a Cacho de Rose? Sí, compañero. Muy bien. Eh, Sí, le mandamos un abrazo. La verdad que la Universidad de Lanús ha sido, como todas las universidades, pero hablo de lo personal, acá no soy objetivo para nada. Me parece bárbaro, ¿no? Para mí la mejor universidad del mundo. Pero digo, nosotros tuvimos, hay un gran desarrollo audiovisual del departamento ahí de Humanidades y Arte. Tenemos cine, tenemos estudio de grabación, inteligencia artificial, un museo. Hay un montón de laburo en la Universidad de Lanús, incluso tres compañeros egresados y estudiantes de la universidad aportaron mucho a la edición del Eternauta. Sí, digamos. estuve viendo que de la UNSAM UNSAM también. De la UNSAM estaban también los de efectos sí, especiales, sí. todo eso habían salido de la UNSAM. O sea, ahí Tuvimos está la educación representantes, pública, ¿no? Tuvimos representantes que a mí no me representaban, pero sí eran representantes porque han sido votados, como María Eugenia Vidal, que se preguntaban ¿para qué tantas universidades? Bueno, María Eugenia, y para estas cosas, ponele, ¿no? Que está contando Alejandro. Sí,
Incluso también la universidad pública, digamos, en el conurbano bonaerense. La Jaureche. La Jaureche es una obra maestra. Hay un estudio, digamos, no lo tengo tan fino, pero hay un estudio donde no sé, en todas las universidades del conurbano el 70% somos primera generación o más. Más sale más. Somos primera generación de estudiantes, hay mucha primera generación de graduados, y es la forma posible y fáctica de la movilidad social ascendente, digamos, ¿no? No es el feudalismo, no el que nace obrero o peón rural, no muere peón rural, ¿no? Digamos, siempre un poco mejor. Me parece que hay mucho de esta idiosincrasia, de esta culturalización argentina, de la movilidad social ascendente como mecanismo para el crecimiento, digamos, y un aporte hacia el conjunto todo de la sociedad, ¿no? Que ahí me parece que es otra cosa. No hay un desarrollo de uno solo, no hay un individuo, ¿no? Un Superman. Vos fijate, ¿no? Como que el mensaje también es, sí, es el héroe que combate toda la narrativa Superman, anterior no. de Batman, Superman O sea, y demás, Superman no necesita ayuda. Es Superman. ¿Y para qué? ¿No? Entonces, Claro. ahora, Juan Salvo es un trabajador, ¿no? Y acá hay una cosa que quiero solamente puntualizar que me pareció maravilloso de la serie, entre la serie y el cómic, ¿no? La historieta, en realidad. La historieta, Argentina tiene una tradición de historietas muy grande, digamos. Nosotros desde 1900, incluso antes, Argentina tiene un desarrollo sobre todo local y el primero de América Latina y el más prolífero de América Latina a la hora de la historieta. Bueno, tenemos dibujantes sublimes. Y ¿Oestergel aporta algo distinto? Oestergel a partir del Eternauta. No, es esa generación, digamos. Es esa generación. Porque esto es del 50 Esto es 57 al 59. Bien. ¿No? Bien. 57 al 59. Contexto Oestergel, Aramburu, ¿no? Contexto Aramburu, y ahí voy a decir una cosita de ese contexto. Oestergel lo publica en una revista, ¿no? Y sale como fascículos en una revista, ¿no? Esta historia. Lo que decía la historieta es que era un modo de art, ¿no? Si uno lee Art, un gran lector de historietas y un gran lector sobre todo de textos traducidos, ¿no? Hay ahí después para otro programa, ¿no? Pero Art es un tipo que no lee a los originales, ¿no? Sarmiento lee a los originales, no sé, la élite y la inteligencia nacional, Giraldes, Lugones, leen Borges, leen a los originales, leen a, no sé, a Proust en su idioma, a Poe en su idioma, ¿no? Los leen, a Shakespeare en inglés. Art no. Art choreaba los libros como en El juguete rabioso de una biblioteca y era la traducción más pedorra y leía así, ¿no? Entonces, digo, yo creo que en nuestro ADN de contar historias hay un poco de esa cuestión más criolla de cómo lo interpreto, ¿no? Está así, me lo das, lo interpreto. Y en esa interpretación y sobre todo juxtaposición con la realidad, el Eternauta, si hubiera sido ambientada en el 57, en el 59, hubiera sido quizá, con suerte, una serie de época. Ahora, el contexto del Eternauta, que en la historieta, digamos, más o menos elementos es eso, se sitúa en el 2025. Digamos. Hay celular, ¿no? Hagamos 2 o 3 cosas. Bien. Hay celular, hay internet, bien, hay luz, ¿no? Digamos, hay autos electrónicos. Sí, lo confortable de esta sociedad. En el 57 había radio AM y el Falcon y los justicialistas que no había destruido Aramburu, ¿no? Y segundo, y me parece central, una analogía entre el contexto fundante de esa generación, de la generación de Oestergel, que es el bombardeo de Plaza de Mayo del 55, ¿no? Como algo absolutamente descabellado, ¿no? A nosotros hoy, esto lo hablamos siempre con Nico Petrizo, un gran amigo. Un saludo enorme para Nico Petrizo. Lo que significó para la Argentina y sobre todo para la historia que se sedimentó después en negación a ese holocausto. Chiquito. Sí. Es el único registro que hay de que tu propia aviación bombardee tu plaza en la capital de la República. Sí, no hay otro hecho. En el mundo no existe. Pueblo. En el mundo no existe eso. Y me están haciendo así. Sí, Oestergel narraba... no es tenemos 2 minutos, me parece. Está marcando la frente. Oestergel narraba lo que estaba viviendo de alguna forma. Exactamente. Oestergel narra lo que está viviendo y sobre todo el post, el después. Y acá hay algo muy interesante, que es donde me quería detener. Bien. Que es el centro de, para mí, la obra del Eternauta,
qué es el colonialismo, qué es el imperialismo. Acá, digamos, Perón en el 43... digamos, Secretaría de Trabajo y Previsión. Sí, formado en el GO, formado no como todo, como la historiografía liberal dice, formado con Mussolini en Italia. Un tipo formado en el discurso antiimperialista. Y acá... En Italia lo que vio participó del centro de operaciones más importante del mundo en ese momento. No. Y totalmente. Y sobre todo, digamos, esta cuestión, digo, Perón denuncia lo que denunciaba Scalabrini, lo que denunciaban los conservadores católicos, lo que conservaban los nacionalistas. La política británica en el Río de la Plata. La política británica en el Río de la Plata y el imperialismo que a partir de Aramburu y después con Frondizi y después con un par más se profundiza con el ingreso y la venta de nuestro patrimonio energético y esa casa común que habla Francisco hacia los intereses foráneos. Y ahí es donde entran los cascarudos, ahí es donde entra el Manos, ahí es donde entran los bombardeos, digamos, ¿no? Y podemos hacer un gran paralelismo entre ese 55 y, para mí, la incorporación clave del Eternauta en Netflix, que es la Guerra de Malvinas. Ese cierre, ese ciclo, ¿no? Del Eternauta, no voy a spoilear el final del Eternauta, pero ese loop del Ouroboros que se come la cola, ¿no? Ese círculo se cierra con la Guerra de Malvinas, ¿no? Entonces digo, y hay una escena, él en la trinchera, cuando vienen en Monte London los ingleses a matarlos a todos, él tiene un fogonazo, se desmaya y le aparece atrás una estampita de San Jorge. San Jorge es un santo del siglo, no sé, 12, 11 o 10 creo, patrono de Inglaterra. Es el santo patrono de Inglaterra, San Jorge. Y es el que lo defiende a él en esa trinchera, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, empieza una simbología también que coquetea, ¿no? Con esta, bueno, che, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿A quién están cuidando el santo de Inglaterra? Y después que viene esa maravillosa escena de la iglesia, donde a mí no me dio otra interpretación, o sea, sí un montón, pero digo, eran las invasiones inglesas, ¿viste? Era la gente tirándole agua hirviendo a los ingleses que venían y el sacrificio. Entonces digo, el héroe colectivo, porque en esa escena, sobre todo de la iglesia, los que se quedan a poner el cuerpo y a poner las cenizas es la monja, que es una mujer, y el combatiente de Malvinas, excombatiente de Malvinas, que es un laburante también. Rengo, y lo dan por la patria, ¿no? Hay algo ahí de la patria, hay algo ahí del común, hay algo ahí del nosotros que impera por sobre el me salvo solo, ¿no? Y me parece que ese es el gran mensaje de este héroe colectivo, digamos, muchas veces abusado por diferentes partes de la política y no, pero el mensaje quizás es un poco hasta franciscano, ¿no? Es hasta... nadie se salva solo en este mundo. No hay una forma de salvarse solo, aunque sea el apocalipsis, por sus propios medios. Es en comunidad. Siempre es en comunidad, ¿no? Digamos. Y pasó Ale Francos por Muchas Mundo gracias por la invitación. Sanitarista. No, el placer es nuestro cuando guste, compañero, a su disposición. Muchas gracias.